Hola, en la clase de hoy vamos a ver lo que es una ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes. Recordemos que las ecuaciones diferenciales las podemos clasificar por su linealidad, por su no linealidad, por su grado y por su orden. En este caso nos vamos a enfocar en ecuaciones diferenciales lineales, por lo que recordemos que estas ecuaciones diferenciales son de la forma a sub n de x por la enésima derivada de y con respecto a x más a sub n menos 1 de x por la n menos 1 derivada de y con respecto a x más, así sucesivamente, a sub 1 de x por la derivada de y con respecto a x más a sub 0 de x por y igual a g de x. ¿Listo? Esta es una ecuación diferencial lineal en donde podemos observar que su grado es 1 y su orden es n y está compuesta por derivadas con respecto a y por funciones que están en términos de x. Es decir, podemos tener ecuaciones diferenciales como seno de x por y doble prima más x al cuadrado por y prima más x por y igual a una función en términos de x que puede ser coseno de x, ¿cierto? Esta es una ecuación diferencial lineal, pero pues aún podemos seguir clasificando nuestras ecuaciones diferenciales. Estas las podemos clasificar por ecuaciones diferenciales homogéneas o no homogéneas. Una ecuación diferencial lineal que es homogénea es aquella en que g de x es igual a 0. Entonces, este g de x no va a ser una función cualquiera en términos de x, sino que va a ser igual a 0. ¿Listo? Toda nuestra ecuación diferencial va a ser igual a 0. Entonces, podemos observar que no deben haber términos constantes que no acompañen la variable y o que no acompañen una derivada o una función en términos de x no puede andar volando, sino que siempre debe estar acompañada de una derivada en términos de y o de la variable que estemos usando o que acompañe una y, ¿listo? Que va a ser la variable de nuevo que estamos usando en este momento. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una ecuación diferencial homogénea puede ser 5x por la tercera derivada de y con respecto a x más 6 por la segunda derivada de y con respecto a x igual a 0. ¿Sí ven? Podemos observar que tenemos dos derivadas y tenemos dos funciones, una constante y una en términos de x que acompañan nuestras derivadas. ¿Listo? Ahora, podemos aún más clasificar nuestras ecuaciones diferenciales. Estas las podemos clasificar teniendo en cuenta sus coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? Son estas funciones que tenemos aquí, que acompañan a cada una de las derivadas o en este caso de la y. ¿Listo? Estas pueden ser variables o pueden ser constantes. Cuando son constantes, pues quiere decir que cada una de estas hace parte de una función que es constante, valga la redundancia. Van a ser valores que no van a variar teniendo en cuenta ninguna de las variables, sino que va a ser un valor constante, es decir, un número que pertenece a los números reales. Cuando son funciones de este tipo, pues no es necesario que escribamos esta ecuación diferencial en términos de x, sino que podemos hacer de cuenta que tenemos a sub n, una constante, por la enésima derivada de y con respecto a x, más a sub n menos 1, no ponemos el x, sino que ya sabemos que va a ser una constante por la n-1 derivada de y con respecto a x, más así sucesivamente. Hasta a sub 1 por la derivada de y con respecto a x, más a sub 0 por y igual a 0. Entonces vamos a tener que esta va a ser una constante, a sub n-1 también, a sub 1 también y a sub 0 también, es decir, a sub i con i desde 0 hasta n, teniendo en cuenta que el grado de nuestra ecuación diferencial es n, va a pertenecer a los números reales y va a ser constante. ¿Listo? Ejemplos de estas ecuaciones, pues existen muchos, como por ejemplo la ecuación diferencial 2y doble prima más 3 por y prima más y igual a 0.
Entonces tenemos una constante por la segunda derivada de y más una constante por la primera derivada de y más una constante que aquí sería 1 por y igual a 0. Es una ecuación diferencial que es homogénea, que es lineal y que además sus coeficientes son constantes. O también podemos tener ecuaciones diferenciales como por ejemplo la cuarta derivada de y con respecto a x más la raíz de 2 por la tercera derivada de y con respecto a x más un medio por la derivada de y con respecto a x más 2 veces la derivada de y con respecto a x más y igual a 0. Podemos observar que esta es una ecuación diferencial que es lineal, que sus coeficientes son constantes. Aquí tenemos 1, tenemos raíz de 2, tenemos un medio, tenemos 2 y tenemos 1. Y además esta es homogénea. ¿Por qué? Porque toda esta es igual a 0 y no tenemos términos los cuales estén por fuera como un menos 4 que no acompaña y ni que acompañe a una derivada. Ahora, este tipo de ecuaciones diferenciales son muy importantes ya que tienen muchas aplicaciones en la física, en la ciencia, en la química, etc., en muchas áreas del conocimiento. Por lo tanto, en este módulo nos enfocaremos en dar solución a este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, en la próxima clase vamos a ver el método de solución de este tipo de ecuaciones. En la clase de hoy vimos lo que era una ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes. En la próxima clase veremos el método de solución de estas ecuaciones diferenciales.